nuevamente en la casa del Señor, delante de su presencia. La palabra de Dios, lo dijo el hermano Leo al inicial, dijo Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces, con esta misma gracia, con esta misma promesa, vamos a saludarnos. Bendice a tu hermano que está a tu lado, dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. Y bendecimos a los hermanos que también se están conectando a través de la página oficial de la Iglesia Gracia de Cristo, a través de Facebook, para que Dios les regale también una doble gracia y que esta palabra se pueda ver realmente cumplimiento en nuestras vidas. Hemos leído nosotros 1 Samuel capítulo 16 del 1 al 13 y el mensaje para este día es después de aquel día. Hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos siempre, independientemente en el lugar donde nos encontremos o independientemente en la familia en cual Dios nos ha hecho habitar o en la dificultad que sea que estemos pasando, los problemas que vengan a nuestras vidas o los conflictos que vengan a nuestras vidas, tenemos que preguntarnos siempre dos cosas. Primero, tenemos que preguntar cuál es el plan de Dios en medio de esta o de este evento. Tenemos que preguntarnos cuál es el plan de Dios en medio de esta situación. ¿Cuál es el plan de Dios en medio de este conflicto, en medio de esta crisis? A los que están pasando enfermedad, ¿cuál es el plan de Dios aún en medio de esta enfermedad? Porque el rey David decía, aún en mi lecho meditaré en tu ley. Aún en mi lecho meditaré en tus mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo es todo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra promesa, es decir, cuando nos aferramos a Dios, a su palabra con todo nuestro corazón, absolutamente Dios va a cumplir su palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios en medio de esta situación? Segunda pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida en este tiempo? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida en medio de mi familia? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida aún en medio de mis estudios, en medio de mi trabajo, en medio realmente de mis actividades que hago en el día a día? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Míreme, cuando nosotros hacemos estas dos preguntas, eso realmente es el comienzo de las respuestas absolutas para nosotros. Eso es el comienzo de las respuestas absolutas que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Siempre nosotros tenemos que ver cuál es el plan de Dios. Si nosotros conocemos que el plan de Dios o la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros en todo tiempo? El plan oculto de Dios, porque Dios siempre ha escondido lo verdadero, siempre ha ocultado lo que es absoluto en un lugar diferente, en un lugar opuesto. ¿Por qué? Porque solamente está preparado para cada uno de sus hijos, está preparado para cada uno de sus escogidos. Y yo los bendigo para que hoy sea el comienzo de una semana lleno de respuestas, sea el comienzo de una semana donde podamos ver realmente que el plan que Dios tiene para mi vida es completo, es absoluto y es perfecto, porque se trata del plan de Dios. Amén. Así que los bendigo para que en este tiempo no escuchen mis palabras, sino que puedan oír la voz de Dios a través de este mensaje. Amén. Por eso, si nosotros vamos en la dirección de Dios, si nosotros vamos por ese camino que Dios ha preparado, si nosotros vamos realmente por ese itinerario donde Dios está cumpliendo su palabra, nos vamos a establecer como discípulos, como testigos de Cristo. Porque algo que Cristo dijo, me seréis testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es eterna. Dios está cumpliendo su palabra en mi vida. Dios me ha establecido como un testigo realmente del cumplimiento de su palabra. Eso quiere decir que es Él quien hace toda la obra. Nosotros solamente tenemos que creer en esta promesa. ¿Amén? Por eso, si nosotros vemos en la palabra de Dios, hubieron personas que estaban realmente en otra dirección. Habían personas que iban en una dirección opuesta. Fue en el caso de Saúl. Saúl, por ejemplo, al principio obviamente hacía todo lo que a Dios le agradaba.
Pero hubo un punto en la vida de Saúl que comenzó a hacer todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Miren lo que dice el versículo 1, en el capítulo 16 que hemos leído. Dice, y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Esto realmente es algo triste, es algo realmente muy lamentable. Dios desechó a Saúl, ¿por qué? Porque estaba yendo en una dirección opuesta. Estaba yendo en una dirección diferente a lo que Dios estaba yendo. Y no solamente eso, llena ahora tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Y quién estaba en la dirección correcta? Samuel. Samuel estaba en una dirección realmente donde se cumple realmente la palabra de Dios. El versículo 2 nos dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Hasta qué punto habrá estado sufriendo Saúl? ¿Hasta qué punto habrá estado siendo atormentado Saúl? Que iba a matar o pretendía matar al mismo profeta de Dios, a Samuel. Es decir, Saúl estaba en una dirección opuesta al deseo de Dios. Por eso es que Saúl estaba sufriendo y estaba siendo atormentado en gran extremo. Por eso, ves realmente que el campo donde estoy yo, ves realmente el lugar donde me encuentro, ves realmente el sitio donde estoy, eso realmente es el mayor campo de misiones que Dios ha preparado para mi vida. Como dije el día viernes, ¿cuál es el mayor campo de evangelismo? ¿Dónde empieza el movimiento del evangelismo? ¿Dónde empieza el movimiento de la palabra? Empieza en nosotros. Lo que yo tengo, te doy. Eso te voy a dar. Por eso, hermanos, lo que Dios nos está hablando el día de hoy es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se trata del plan eterno de Dios. Dios mismo nos dio su pacto. Dios mismo nos hizo conocer su promesa eterna. Dios mismo nos dio esa palabra realmente que es viva y es eficaz, que restaura realmente todo nuestro estado espiritual, restaura todo nuestro cuerpo físico por un solo plan. Evangelización mundial. Por eso, todo nuestro trabajo, todos nuestros estudios, todos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, todo lo que nosotros querramos hacer, siempre conectado al plan absoluto de Dios. A ir absolutamente Dios cumplirá su obra, cumplirá realmente lo que Dios ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos. Miren, el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. De la misma manera, como el Espíritu Santo vino sobre David cuando fue ungido, el día que nosotros pudimos confesar que Jesús es el Cristo, ese mismo día que nosotros confesamos, Señor, perdona mis pecados, ven y hazme tu Hijo. De ese momento, el Espíritu Santo del Señor vino sobre nuestras vidas y nos adoptó como sus hijos. Amén. Porque hemos sido sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Tenemos estas primicias, tenemos estas arras, tenemos esta garantía del Espíritu Santo. Desde aquel día, desde después de aquel día, cuando el Espíritu Santo, o cuando fue ungido David, vino el Espíritu Santo. Entonces, después de aquel día se levantaron obras asombrosas, obras grandiosas. Por eso tenemos que ver qué es lo que sucedió antes de aquel día. Si bien es cierto, obras asombrosas se levantaron después de aquel día, pero primero tenemos que ver qué es lo que sucedió antes de aquel día. Y esto fue algo que Samuel y David lo conocían muy bien. ¿Qué habían conocido? Que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, estaban en otra dirección, estaban por otro rumbo. Por eso Samuel les dijo, arrepiéntanse de todo corazón y vuelvan a Jehová de todo corazón. Y, por cierto, Dios responderá. Por eso, ¿en qué dirección estamos yendo nosotros? Esto lo sabía muy bien Samuel. 400 años habían caído en esclavitud. ¿Por qué? Porque habían olvidado realmente el pacto, la promesa. 400 años habían caído en esclavitud.
el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido por Dios estaba en una situación de esclavitud por 400 años. Y esto realmente es algo para que nosotros podamos meditar. Siempre cuando nosotros olvidamos la palabra de Dios, siempre cuando olvidamos nosotros el pacto de Dios, van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Por eso, en el desierto caminaron por 40 años. 40 años por el desierto. Un camino que tenía que ser pocos días. Se tornó 40 años. Y durante ese tiempo, muchas personas comenzaban a criticar y a quejarse. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en ese estado, sino todo lo contrario, que en medio de la dificultad nosotros podamos ver realmente cuál es el plan de Dios para mi vida, el plan absoluto de Dios realmente para mi familia. Cuando el pueblo de Dios vuelve de todo corazón a Jehová Dios, nosotros vemos cómo es que se levantó ese movimiento de Mizpa, ese movimiento donde hubo un gran arrepentimiento. Pasaron luego 14 jueces, 14 generaciones, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería, en otras palabras. Estaban yendo por una dirección contraria a lo que Dios quería. Por eso, cuando nosotros vemos realmente qué sucedió o qué es lo que está pasando en el mundo entero, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, es ahí realmente donde Dios nos hace ver y entender realmente nuestra condición espiritual. No eres nunca más un extraño. No eres nunca más un extranjero. Ahora eres hijo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Y si somos hijos y pueblo de Dios, absolutamente Dios cumplirá su obra en nuestras vidas. Por eso, no hay duda en este camino del evangelismo, en este camino de las misiones mundiales, en este camino de nuestra vida de fe, hermanos, no hay margen de error. No hay margen de error. Todo se cumple perfectamente. Todo se cumple absolutamente. En el lugar donde estamos, realmente se establece el reino de los cielos. ¿Cuánto creen esto? Amén. Amén. El reino de los cielos se establece en el lugar donde está un hijo, donde está una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tiene todo el respaldo del trono celestial. Y si eso es cierto, toda la obra de la oscuridad es quebrantada. Satanás es aplastado bajo nuestros pies. Porque así dice la Escritura, no es que yo lo digo. Cristo mismo lo dice así. No tengan miedo, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. No tengan miedo, manada pequeña. No tengan miedo, hijitos pequeños, porque Dios, nuestro Padre, les ha dado realmente el reino de los cielos. Y esto fue el caso de David. Cuando David fue ungido, de ese momento tuvo la promesa del Espíritu Santo. Y cuando realmente fue el tiempo donde David fue pastor, él nunca perdió ninguna de sus ovejas. Nunca perdió ninguna de sus ovejas. Y es más, mientras pastoreaba, estaba preparando realmente su aptitud de rey. Estaba preparando su recipiente de un rey. Estaba preparando realmente un recipiente grande donde pueda aceptar todas las cosas que vengan a su vida, pero no solamente es aceptar, sino descubrir cuál es el plan que Dios tiene en medio de cada acontecimiento, en medio de cada situación, porque absolutamente cuando se le presentaban el oso y el león a David, ¿qué es lo que hacían? Con esa promesa de que iba a ser rey, se enfrentaba al león y al oso. No podía fracasar, no podía morir. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan absoluto. Vas a ser rey. Y Dios nos ha llamado a nosotros también con esa promesa. Ustedes son real sacerdocio, pueblo santo, pueblo escogido para anunciar la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no nos dejemos engañar por las circunstancias. No nos dejemos engañar por el ambiente. No nos dejemos engañar por ninguna situación que venga a nuestras vidas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Nuestro Dios ha vencido al príncipe de este mundo. Cristo lo dijo. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y aquel que ha vencido ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no va a estar con nosotros de cualquier manera,
sino va a estar con nosotros con todo el poder del cielo, de la tierra. Amén. Ese mismo poder ya está en nosotros, simplemente hay que disfrutar y no nos dejemos engañar. Mírenme, mientras el mundo pretende matarnos, mientras el mundo pretende engañarnos, Dios nos quiere dar vida. Y nos quiere dar vida en abundancia, vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Amén. Romanos 5:8 nos dice, Pablo escribiendo lo registró perfectamente. Pablo dijo, Dios muestra su amor, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, claro, porque aún pecamos, aún seguimos cometiendo errores. Pero a su tiempo, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que no desanimemos, sino sigamos avanzando hacia la meta absoluta, hacia ese plan que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Por eso, el día de hoy vamos a ver que lo que sucedió antes de aquel día fue que el pueblo de Dios se había alejado, pero llegó un día donde el horario de Dios, el plan absoluto de Dios, se cumpliría en la vida de Samuel, se cumpliría en la vida de David, se cumpliría en la vida realmente de todos aquellos que creyeron en la promesa de Dios. Un día realmente el profeta Samuel fue a la casa de Isaí. Mírenme, en aquellos días cuando el profeta iba a un lugar o cuando iba a una familia determinada, surgía cierto temor, porque, wow, aquí viene el ungido del Señor a mi casa, algo ha pasado quizás, surgía cierto temor, surgía cierto miedo. Por eso que los ancianos del pueblo le dijeron, ¿es en paz tu visita? ¿Es en paz tu visita? Y Samuel dijo, sí es en paz, no tengan miedo, es en paz nuestra visita. Por eso, cuando llegue el día, cuando llegue el horario de Dios en nuestras vidas, todas las horas de la oscuridad son quebrantadas. Un día Cristo vino a nuestras vidas, un día Cristo tocó la puerta de nuestro corazón. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré en él y sanaré con él y él sanará conmigo. Él quiere tener una comunión directa con nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Apocalipsis 3:20. Nunca más estamos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos, sino ahora hemos sido reconciliados con Dios Padre. Por eso el primer punto es, después de aquel día que se descubre la razón por la cual la torre de Satanás tenía que ser derribada. La torre de Satanás, todas esas fortalezas de Satanás tienen realmente que ser destruidas, tienen que ser derribadas. ¿Por qué razón? Porque tenemos nosotros una batalla espiritual, tenemos nosotros una lucha espiritual. Constantemente nosotros todos los días tenemos que lidiar una batalla espiritual, pero es una batalla espiritual que ya está ganada. Simplemente no nos dejemos engañar, porque Satanás ya está aplastado bajo nuestros pies. Cristo lo venció. Amén, Cristo lo venció. Por eso Satanás es aplastado, es destruido con todas esas trampas, con todas esas ataduras, con todas esas ideologías de este mundo. Satanás es aplastado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos como esas torres de luz que resplandecen la luz de Cristo en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Por eso, la razón por la cual tenemos que disfrutar de Cristo es para quebrantar todas las obras de Satanás que constantemente, años tras años, nos ha venido infundiendo miedo, nos ha venido infundiendo incredulidad. Satanás tiene que ser aplastado en el nombre de Jesucristo. Amén. Tiene que ser aplastado porque es así. Samuel, cuando ungió a David como rey, ¿de qué él hablaría? ¿De qué creen ustedes que él hablaría? La Biblia lo registra en su contexto que en el corazón de David habían dos cosas. Estaba el arca y estaba el templo. ¿De qué le hablaría entonces Samuel a David? Lógicamente le hablaría del arca. Le hablaría cómo es que los filisteos habían llevado el arca. Cómo es que el pueblo de Dios habían dejado realmente el pacto, las promesas.
los conflictos que se habían levantado por aquellos tiempos en el templo, en el tabernáculo. Entonces, estas dos cosas estaban en el corazón de David. Por eso que cuando David llegó a ser rey, él lo primero que hizo fue traer el arca a Jerusalén. Y no lo trajo de cualquier manera. Fue una fiesta a nivel nacional. Fue una fiesta, ¿por qué? Porque el arca de Dios que representa, que simboliza la presencia de Dios, vino realmente a la ciudad. Y delante del arca de Jehová, David cómo danzaba. Danzaba con tanta alegría. ¿Por qué? Porque lo hacía delante de Dios. Por eso yo los bendigo, cuando vengan ustedes a dar el culto, vengan con todo ese corazón, vengan con toda la alegría. ¿Por qué? Porque están dando el culto a Dios. Amén. Cuando nosotros damos el culto a Dios, realmente tenemos victoria en la vida. Amén. Lo dije la semana pasada, lo dije también en esta semana que estuve compartiendo la palabra con unos hermanos. Lo que después de la salvación que nosotros tenemos, después de lo que Dios nos ha dado, lo que Satanás siempre va a querer quitarnos es el culto. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esa área. ¿Por qué? Porque el culto es la mayor bendición que Dios nos ha podido haber dado después de la salvación, después de Cristo, después de la promesa del trono celestial. Es el culto a Dios. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos presentamos en una entrevista de trabajo, siempre estamos atentos a la pregunta que nos van a hacer. Y ya hemos formulado la respuesta que vamos a hacer de antemano, nos preparamos de antemano. Eso es así. En el culto tiene que ser igual. Señor, ¿cuál es la palabra que me vas a dar? ¿Cuál es la palabra que se va a cumplir en mi vida? ¿Cuál es esa palabra que se va a cumplir en mi familia? Esa palabra, Señor, que me va a restaurar, que me va a edificar, que me va a dar fuerza espiritual. Dame esta palabra, Señor. Hay que venir con esa expectativa a la palabra de Dios. Amén. Y ustedes serán testigos de cómo es que Dios obra. Obrará realmente con todas las bendiciones del trono celestial. Por eso yo los bendigo, no solamente a los hermanos que están presentes, sino también a los hermanos que están conectados ahora mismo, dando el mensaje, dando el culto a través de las redes sociales, para que podamos ser llenos de este poder espiritual, este poder que trasciende el tiempo, el espacio. Por eso el primer punto es la razón por la cual tenemos que quebrantar todas las obras de Satanás. Como segundo punto, después de aquel día, ¿qué sucedió? Después de aquel día que David fue ungido, después de aquel día realmente se estableció la torre de Dios, se estableció la torre del trono celestial, se estableció esas obras sin precedentes, obras que nunca antes hubieron y nunca después habrán. Es lo que se levantó en el momento que David fue ungido como rey, fue ungido como príncipe del pueblo de Dios. Por eso, así como David, ahora mismo nosotros también tenemos esa torre de Dios trino que es nuestro respaldo. Ahora mismo nosotros tenemos la bendición del trono celestial. Dios ha preparado un camino para ir en esa dirección. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que hay un camino que Él ha preparado de antemano para que nosotros vayamos en esa dirección. Vayamos en esa dirección. Por eso el culto es muy importante, porque el culto es donde Dios me da su palabra y me direcciona hacia la meta absoluta. Hay un plan absoluto, hay una meta absoluta de parte de ellos. Y yo los bendigo para que nosotros podamos disfrutar realmente de este poder que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, cuando David se percató de esta realidad, él pudo ver realmente que los filisteos constantemente atacaban. ¿Y qué es lo que dijo? Miren ustedes 1 Samuel capítulo 17. Un hecho sin precedentes. Cuando venció a Goliat. Los filisteos siempre venían a atacar a Israel. Siempre venían a perturbar a Israel. Entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía al escuadrón de Jehová, al escuadrón de Israel? ¿Quién es este incircunciso? Y David solamente era un muchachito cuando estaba delante de Goliat. Y cuando él tomó esa determinación de vencer a Goliat, aparentemente Goliat se sintió ofendido porque un muchachito estaba delante de él. ¿Soy acaso perro? Dice la palabra de Dios, así dijo Goliat. ¿Acaso yo soy perro para que tú vengas hacia mí? Miren, y lo que dijo Goliat es algo
Muy importante. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que Goliat lo maldijo en el nombre de sus dioses. Así dice la palabra de Dios, lo maldijo en nombre de sus dioses. Pero cuando escuchó esto David, rápidamente David, ¿qué dijo? ¿Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Y él dará la victoria. ¿Por qué? Porque Jehová es la victoria. Jehová es la victoria. Tenía la convicción, la certeza, la seguridad de que Dios nos va a dar a nosotros la victoria. Así tiene que estar en nuestro corazón. En nuestro corazón tiene que estar ese fervor del pacto de Dios, que realmente Él cumple su palabra. Porque Dios no vence con espada. Dios no vence con espada. Es la fe que se aplica en todo tiempo, en todo momento. Veamos nosotros, vamos a leer rápidamente lo que dice en 1 Samuel capítulo 17. El versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Esa debe ser nuestra oración, Señor, que en medio de esta situación, que en medio de esta circunstancia, que todo el mundo pueda ver que hay un Dios en medio de tu pueblo. Amén. Señor, que en medio de esta enfermedad, que todo el mundo pueda ver que hay un Dios en medio de tu pueblo. Lo que la ciencia no puede solucionar, lo que la medicina no puede solucionar, Dios lo soluciona. Lo que la ciencia y la medicina es imposible para ellos, para Dios es absolutamente imposible. Todo es posible para nuestro Dios trino. Por eso, como tercer punto, después de aquel día, ¿qué sucedió? David tuvo una misión eterna. Hay que prepararnos al 300%. ¿Por qué digo al 300%? 100% nuestro estado espiritual. 100% preparando nuestro estado espiritual con la palabra. 100% prepararnos realmente en nuestra especialidad. ¿Qué es nuestra especialidad? ¿Por qué Dios me ha permitido estudiar esta carrera? ¿Por qué Dios ha permitido que yo pueda estudiar realmente esta profesión? ¿Por qué Dios ha permitido que esté en medio de este rubro, en medio de este negocio? ¿Por qué razón? Rápidamente lo conectamos a la globalización. Que nuestro estudio, que nuestras empresas, que nuestros negocios se globalicen y que a través de ello nosotros podamos testificar el evangelio absoluto, el evangelio realmente que restaura vidas, que restaura corazones. Y otro 100%, lo que hace falta al campo. ¿Qué es lo que al campo le hace falta? Entonces de esa manera me preparo al 300%. David pudo ver una visión para el futuro y lo preparó muy bien. Si ustedes ven, acompáñenme por favor, vamos a leer en Primera de Crónicas. David lo preparó muy bien el futuro. ¿Qué preparó? El templo. Vamos a ver Primera de Crónicas capítulo 29, del 2 al 6 vamos a leer. Primera de Crónicas capítulo 26, del 2 al 6 dice así la palabra del Señor: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra que las manos de los artífices, y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Miren, David preparó todo, aún de su tesoro particular. ¿Por qué? Porque él dijo, no es preciso, no es justo que yo viva
en un palacio y el arca de Jehová esté en una tienda. No es justo, no es preciso. Por eso él determinó en su corazón dos cosas: el arca y el templo. Y no lo preparó de cualquier manera, sino que lo hizo al 300%. Asimismo nosotros, en el lugar donde estemos, hermanos, en su carrera, en su profesión, hay que prepararnos al 300% y ahí encontrar el plan que Dios tiene para nosotros, un plan absoluto que definitivamente se va a cumplir. Creo en esta palabra, creo realmente en esta promesa y con esto concluyo. Hay que aferrarnos a la palabra de Dios de todo nuestro corazón, no solamente de pensamiento, sino de todo corazón y con todas tus fuerzas. Y absolutamente Dios cumplirá. Pregúntense, ¿cuál es el plan de Dios en medio de esta circunstancia? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mi siguiente posteridad? Cuando nosotros hacemos eso, las obras de Dios se levantan. Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos valles de huesos secos. Profetiza, estos huesos vivirán. Señor, tú lo sabes porque tú eres quien da la vida. Así mismo un día nosotros estuvimos muertos espiritualmente. Un día estuvimos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos. Pero un día la palabra viva y eficaz vino a nosotros y nos dio vida. Cobramos vida, por eso le podemos dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios Trino. ¿Por qué? Porque absolutamente Él es fiel y verdadero. Amén. Amén. Él es fiel y verdadero. Lo dijo Juan en Apocalipsis. Él es fiel y verdadero. Él no falla a su palabra. Él no puede negarse a su palabra. Muchas veces, aunque nosotros quizás vayamos por un camino diferente, Dios, con brazos de amor, nuevamente nos direcciona. Amén. Nuevamente nos guía hacia el plan que tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque delante de Dios somos real sacerdocios. Somos de gran estima. Así que yo los bendigo para que nosotros vivamos nuestras vidas de una manera elegante. Amén. Amén. Vivamos nuestra vida de una manera elegante. Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque absolutamente tienes un plan para nosotros. Permítanos descubrir el plan que tienes para nuestras vidas, aún en medio de las situaciones adversas. Padre, que podamos descubrir el plan que tienes para mi familia, para tu iglesia, para nuestra siguiente posteridad. Padre, que toda la obra de Satanás sea quebrantado y se levanten, Señor, las obras del trono celestial en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.